Cristo, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento que me estás viendo. Bien, quisiera hablarte de algo que sé que nos va a servir, va a ser de mucha bendición. Y esto nos va a ayudar para poder crecer y comprender por qué muchas veces no avanzamos como cristianos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y bueno, a lo mejor tenga que hacer primera parte. Y después te voy a decir el título del mensaje. Bien, pero antes te quiero contar algo que me ha pasado. En una ocasión estaba predicando en una reunión de jóvenes. Y yo en un momento uso un sarcasmo y digo que a veces como cristianos no servimos ni para pecar.
o pecamos o no pecamos. Digo, si luchas con el tema de robar, robate un banco y arrepentite en serio. Si estás con tu novia y estás jugando con fuego, directamente quemate y después arrepentite. Y así hice, pero después seguí predicando. Resulta ser que después me entero que en ese lugar, en esa iglesia, había una pareja y que se tomó de ese sarcasmo mío y fueron y cayeron. Después fueron a contar con mucho orgullo a sus pastores de que ellos habían caído de esa forma porque yo había dicho eso, y entonces que ellos entendían que yo aprobaba eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una responsabilidad en quien habla, en quien diserta, en quien da el sermón, pero también hay una responsabilidad en el receptor, en quien escucha. Porque a veces el predicador te va a dar un buen mensaje, nos va a dar un buen mensaje, pero el tema es cómo lo recibo. Porque un mismo mensaje, por ejemplo, este que te estoy hablando ahora, a uno les puede producir gozo, a otro les puede confirmar un pensamiento que ya tenían y quizás no lo tenían claro. Para otro es algo totalmente nuevo. Che, yo no sabía eso, no la tenía. Muy bueno. A otro le puede agarrar bronca, se pueden enojar conmigo. O sea, pueden haber muchos efectos. Entonces, cada uno de los que ahora me están escuchando, que ustedes serían como receptores, lo van a recibir de acuerdo a la madurez que tienen, o de acuerdo al nivel de espiritualidad o de conciencia que tienen. Entonces, el efecto va a ser de acuerdo a cómo yo estoy viviendo las cosas. Por eso a veces va a escuchar un mensaje en donde va a decir, che, qué profundo, qué profundo. Pero va a haber otros mensajes en donde eso le va a pegar. Y ahí es donde decimos nosotros que nos ministra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que saber que cuando empezamos a profundizar en el estudio de la palabra, nos vamos a encontrar con muchas cosas. A veces como contradicciones, vamos a encontrar versículos oscuros. Y cuando pasen los años, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucha información teológica que no la hemos comprobado. O sea, quiere decir que la predico o la repito de memoria. Más los que hemos estudiado lo que es el IET o algunos que han hecho un instituto, las personas salen de ahí con mucho conocimiento. Y después ellos salen con la capacidad de enseñar cosas sobre el Espíritu Santo, las dispensaciones, te pueden hacer un estudio de Apocalipsis con Daniel, y vos dices, qué maestro, ¿cómo sabe? Ojo, está repitiendo lo que aprendió. No está mal, eso está bien, no estoy diciendo que no hay que estudiar, no, hay que estudiar. Pero el problema es que esa persona, después que sale del instituto y enseña, en algún momento va a decir, che, pero yo no he comprobado esto. ¿Será así? Por eso siempre les digo que la revelación que yo te estoy transmitiendo ahora, a vos te llega como un conocimiento. Vos de ese conocimiento tienes que sacar tu revelación o tu interpretación. Por eso cuando Jesús decía, mi yugo es fácil de cargarlo y mi carga es ligera, lo que estaba hablando es de lo que es la interpretación que él tenía de la Torá. ¿Por qué? Porque los fariseos de la época, ellos más que interpretar, ellos daban posturas. Ellos te llenaban de dogmas, de normas. Ellos decían, especialmente para los gentiles, decían, el gentil va a ser salvo si hace esto. Por eso, imagínate que en Hechos de los Apóstoles no sabían qué hacer con la cantidad de gentiles que se convertían, que creían en Yeshua como Mashiach, o sea, en Jesús como el Cristo. ¿Qué hacemos con estos gentiles que vienen a la sinagoga? ¿Qué hacemos? ¿Guardan el sábado? ¿No lo guardan? Jesús nunca nos ha hablado de esta situación. Nunca nos ha dicho, bueno, cuando los gentiles se conviertan, no, jamás nos ha hablado. ¿Qué hacemos? Entonces tuvieron que profundizar, pedir guía del Espíritu Santo. Tuvieron que tener interpretaciones. ¿Por qué? Interpretaciones de lo que era la Torá.
¿Por qué? Porque los fariseos, especialmente algunos, tenían la costumbre de ponerle mucha carga al pueblo, de que ustedes van a ser salvos. Bueno, ellos no dicen salvos, ellos dicen van a ser partícipe de la era venidera, del mundo venidero, que para nosotros sería el milenio. Bueno, vas a participar del mundo venidero si haces esto, muy parecido a lo que es el legalismo. Si vos usas saco, si vos usas corbata, si no te peinas, si te peinas, o si no te congregas puedes perder la salvación. Y hemos empezado a meter dogmas, si haces esto te vas a ir al infierno, si haces lo otro, que si Dios te va a desechar, y empezamos a meter un montón de dogmas que están lejos de lo que es la interpretación de la palabra, de la Biblia. Por eso muchas veces nosotros andamos con nuestras propias interpretaciones, no con lo que realmente el Espíritu me da para interpretar. Por eso, escuchad, para nosotros el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. Eso es en cuanto a la teología cristiana. Pero en la teología del judío, el Espíritu Santo no es una persona, sino ellos lo relacionan con el Dat, el hemisferio derecho del cerebro. Ellos lo relacionan con Dat, con la capacidad que yo tengo de poder interpretar la Biblia. Para ellos el Espíritu Santo es eso. Entonces, si nosotros relacionamos lo que es el interpretar las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, y si yo uno con lo que el judío dice, que el Ruach en hebreo, Ruach, Espíritu, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para ellos es la capacidad que yo tengo de poder ver las Escrituras con los ojos de Dios. Entonces tiene sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la interpretación verdadera, la interpretación real, sí o sí tiene que ser con el Espíritu Santo. No con mi, quizás, estudio humano. Yo puedo tener mucha teología, pero no tener la interpretación del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora, en esa época, los fariseos, los rabinos, ellos para proteger la Torá, para que nadie más lea o nadie más interprete, ellos lo que hacían era rodear de mandamientos inventados por ellos. Eran como miles de mandamientos, ellos les llamaban cerco de protección. Cerco de protección. Por eso en algunas cartas el apóstol Pablo, cuando se refiere a la ley, de que no tenemos que hacer caso a la ley, no se refiere tanto a la ley de Moisés, sino a la ley esa, el cerco de protección, los mandamientos que, digamos, ellos usaban para proteger los mandamientos que el Eterno había dejado en la Torá. Pero eran interpretaciones de ellos, inventadas. Entonces esos eran cargas, especialmente para el gentil. El gentil ya veo que iba a ser salvo. Se tenía que hacer más judío que el judío, tenía que hacer esto, y quizás a lo mejor el Eterno se compadece del gentil y puede que sea salvo. O como dicen ellos, participar del mundo venidero. Esas eran interpretaciones de ellos. Muy similar a lo que pasa en el cristianismo. Interpretaciones humanas, que yo les llamo posturas del hombre. Yo publico cada tanto en el Facebook algunas inquietudes. Yo les llamo experimentos sociales. Y es para ver las interpretaciones que tienen los que leen mis posteos, especialmente los pastores. Y me doy cuenta que hay interpretaciones personales, y me doy cuenta que hay mucha carga, como tenían los fariseos en aquella época. Me doy cuenta que hay mucha postura humana, y no hay una interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque quieren fundamentar, escuchen esto, quieren fundamentar sus ideas personales. A sus ideas personales le ponen un versículo de la Biblia. Y eso no es una interpretación. Yo tengo una idea. Para mí la santidad es esto. Bueno, a mí me parece que limpiar el patio es parte de la santidad.
vamos a buscar, a ver, y encuentro un versículo que más o menos se acomode, y yo digo, el Espíritu me ha mostrado que limpiar el patio es parte de la santidad. Esa es tu interpretación personal, y que en cierta forma se puede convertir en una carga para alguien que no le gusta limpiar el patio, o que no tiene patio. Pero cuando el Espíritu me da una interpretación, yo estoy leyendo, y el Espíritu me abre el entendimiento, yo digo, mira vos, esto debe ser así. Inmediatamente yo acoplo o adjunto una experiencia mía. Entonces, esa es la diferencia entre una interpretación del Espíritu y una postura o interpretación personal. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, la segunda parte, dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando hablamos que la letra mata y el Espíritu vivifica, no hablamos de que estudiar te va a matar y que para poder entender la Biblia tienes que tener unción. No. No estamos hablando que los seminarios o los institutos son cementerios o sepulcros blanqueados. No. Este versículo se lo ha mal usado y se ha castrado una generación. Lo que está diciendo cuando habla de que la letra mata y el Espíritu vivifica es cuando la letra mata es cuando yo doy una postura. Yo leo la Biblia y eso se llama literalismo de la Biblia. Cuando yo la interpreto literalmente. Ahí dice no matar y no tengo que matar y punto. Pero cuando yo empiezo a escudriñar, el Espíritu se activa, se me abre el entendimiento y yo veo que detrás de ese no matarás hay cosas más profundas. Porque en las interpretaciones hay profundidades. Yo ahora puedo interpretar de una forma lo que es la santidad, que está más elevada a lo que yo interpretaba hace 3 años. De aquí a 5 años voy a escudriñar y voy a profundizar más. O sea, en las interpretaciones que el Espíritu Santo me da, no en mis posturas personales. Entonces, cuando dice que la letra mata, se refiere a el literalismo, a lo que yo pienso que es así. Pero cuando dice el Espíritu vivifica, se está refiriendo a la interpretación dada por el Espíritu Santo. Entonces eso me hace entender que yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia, pero cero interpretación. Yo puedo estudiar y ser un doctor en teología, puedo saber barbaridades de aquí, pero no tener revelación. Y cuando hablo de revelación, hablo de la verdadera interpretación de la palabra. Entonces, ¿por qué a veces andamos como andamos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué somos como muy rebeldes a veces? Porque tengo una interpretación personal. Y cuando el pastor me da una palabra en una prédica y que es la interpretación del Espíritu, entonces yo tengo mi interpretación personal y digo, no me parece. Entonces escucho otros predicadores y trato de escuchar una aprobación a mi interpretación. Me va siguiendo. Entonces, si nosotros andamos en la vida cargados de posturas bíblicas, no vamos a crecer, nos vamos a estancar. Pero si yo ando en la vida con interpretaciones dadas por el Espíritu, entonces ahí voy a crecer. Para concluir esta parte, porque es muy largo, quiero que sepas algo. O interpretamos o tenemos una postura. Entonces, la idea es estudiarla, tener una disciplina, es hacer un seguimiento, escucharlo cuando el pastor nos predica, escuchar. Saber que el que me alimenta es mi Padre espiritual, no los predicadores de afuera. Los otros predicadores me pueden ayudar, me pueden bendecir, pero el verdadero alimento está en mi Padre espiritual. Y yo tengo que estudiar también por mi cuenta y recibir esa interpretación. Entonces, si vos tienes una interpretación personal en cuanto a la sujeción, no vas a entender el concepto de la paternidad en su totalidad. Entonces, en la próxima te voy a estar hablando cómo es que yo logro tener la interpretación del Espíritu. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder tener una interpretación real del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo? Entonces, no te olvides,
No es lo mismo tener una postura o interpretación personal a tener la interpretación del Espíritu. La letra mata, literalismo. Lo tomo literal, pero el Espíritu vivifica. O sea, la interpretación que el Espíritu me da, eso es lo que da vida. Y eso me da autoridad para hablar. Pero de eso te voy a hablar en la segunda parte. Que el Eterno te bendiga grandemente.